capilares, ya como les había adelantado, tienen mucha conexión, digamos, ¿no? La farmacología que vamos a ver tanto para problemas renales como para los problemas cardiológicos. Aquí, por ejemplo, la imagen de arriba que podemos ver es una ecografía y esta es una radiografía, ¿no? Y este es el paciente. ¿Qué es lo que está presentando el paciente? Miramos primero al paciente antes de distinguir las imágenes. Vemos que tiene un abdomen abultado, ¿no? Ecográficamente, todo lo que son líquidos se ven anecoicos, o sea, se ven de líquidos. Entonces, lo que vemos aquí, vemos una imagen anecoica. Eso me está indicando que hay líquidos, ¿ya? Y radiográficamente, la radiolucidez también indica líquidos, o sea, son opuestos, ya digamos visualmente hablando, lo que es una radiografía y lo que es una ecografía. Entonces, cuando vemos que hay una imagen bastante radiodensa, como vemos aquí, estamos hablando de que hay líquidos, ¿no? El aire en radiografía se ve negro, ¿ya? En cambio, en ecografía se ve blanco, es diferente, ¿ya? Bueno, el asunto es que en ambas imágenes estamos observando que hay líquido, ¿no? Entonces estamos hablando de un paciente que tiene ascitis, ¿no? Y estos pacientes que tienen ascitis, ¿qué buscamos hacer como solución? ¿Cuál sería la solución médica? Hable más fuerte, hoy día venía sorda. Retirar el líquido, ¿no? Farmacológicamente, ¿cómo retiro el líquido? Ya, eso es un manejo clínico, farmacológicamente. ¿Qué tipo de fármaco puedo utilizar para retirar el líquido? Diuréticos, ¿ya? Entonces, eso es a lo que nos vamos a centrar hoy día, ¿ya? Entonces, el estudiante, el aprendizaje de hoy es que el estudiante va a poder reconocer y comprender la importancia de los efectos farmacológicos de los diversos fármacos que actúan a nivel del sistema renal, ¿ya? Así como también entender la aplicación de diversas soluciones electrolíticas en animales. Ya, bueno, como vemos vamos a tocar varios temas, ¿no? Vamos a dividir la clase, por decirlo así, en dos partes. Una parte que es hablar de los fármacos diuréticos como tal y luego vamos a hablar acerca de los fluidos, ¿no? En fluidoterapia. Ok, empecemos. Vamos a empezar con lo del sistema renal. Ya, primero recordemos cómo funciona el sistema renal, ¿ya? El riñón va a realizar múltiples funciones, ¿ya? Entre ellas tenemos la gluconeogénesis, tenemos la producción de eritropoyetina, tenemos la secreción, metabolismo de algunas hormonas como el cortisol y de las adrenales, la regulación, la osmolidad y electrolitos de la producción de todo ello y la regulación de ello, la excreción de sustancias tóxicas, ¿no? Muy importante el sistema renal para poder eliminar la regulación de ácido base, la regulación de la presión arterial, ¿a través de qué? A través de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el control de líquidos corporales, ¿no? También a través del sistema nos va a ayudar, y muy bien. Entonces, recordamos un poco cómo es la formación de la orina, ¿no? Entonces, en principio, la sangre va a llegar a la nefrona, como vemos aquí. En la nefrona va a haber una filtración de los capilares glomerulares, o sea, van a haber ciertos electrolitos que van a ser absorbidos ya en esta parte del glomérulo. Luego va a pasar ese líquido filtrado por los tubos, por las asas de Henkel. Entonces, vamos a recordar las partes, ¿ya? Esta es la nefrona, todo esto. Vienen las asas proximales, las asas de Henkel, el tubo distal, tubo proximal, la asa descendente, asa ascendente, el tubo distal, y luego termina el recorrido hacia lo que sería los uréteres, donde ya pasa para la vejiga, ¿ya? Entonces, a nivel de las asas de Henkel va a haber un primer filtrado, ¿no? Luego
aparte a electrolitos que quizás están todavía siendo reabsorbidos por el cuerpo para poder ser utilizados, ¿no? Entre ellos el sodio, el potasio, y eso obviamente también va a jalar agua, ¿no? Y bueno, las secreciones ya de sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado, acá en el tubo distal se va a dar la última filtración, por decirlo así, y luego lo demás ya queda las sustancias de desecho que van a ir por la uretra, por el uretra. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo vemos un poco el intercambio, ¿no?, de los electrolitos que podemos ver en cada cierta zona del recorrido, en este caso de lo que sería la filtración, la formación de orina en la nefrona, ¿ya? Entonces podemos ver que a nivel del tubo proximal va a haber un intercambio de cloruro de sodio, de bicarbonato, así como vemos que hay una absorción de agua a nivel de las tazas de Henle, ¿no?, que se va a dar a través también del intercambio del sodio. Y en las asas distales también vemos que puede haber un intercambio de lo que es potasio, de lo que es cloruro de sodio y bicarbonato también, ¿ya? Vamos a ver este videito para recordar un poco cómo es la filtración, cómo es la formación de la orina. En esta sesión vamos a utilizar... Un ratito, ya voy a ver cómo lo expongo, ese mismo libro. Filtración no medular. Formación de la... Posteriormente, poder expulsarlos del cuerpo. El proceso de formación de la orina consta de dos etapas. La primera de ellas se llama filtración no medular. Como su nombre indica, se filtra la sangre desde el glomérulo de Martini hacia la cápsula de tubo. Por lo tanto, como la formación de la orina comienza en el glomérulo de Martini, vamos a centrar nuestra atención en esta parte de la nefrona. Este proceso de filtrado se puede parecer a cuando cogemos pasta y después la echamos en un escurridor, de manera que el agua de la cocción se escurre y se va, mientras que la pasta queda sobre el escurridor, que es el que hace, en este caso, de filtro. Si lo que estamos filtrando es sangre, lo que puede atravesar el filtro es el plasma sanguíneo, con sustancias disueltas. Y lo que no puede atravesar este filtro serían las células sanguíneas y las proteínas, que son muy grandes para atravesar el filtro. El líquido filtrado está compuesto por agua, productos de desecho como la urea y el ácido úrico, y sustancias útiles para el organismo como la glucosa, vitaminas y sales minerales. De manera que en este primer proceso hemos filtrado desde la sangre los productos de desecho, pero también productos necesarios para el organismo, por lo que este primer filtrado se parece más al plasma sanguíneo que a la orina. Saldrá de la cápsula de Bowman hacia el tubo contorneado proximal para seguir con la formación de la orina. En el tubo contorneado proximal comienza la segunda etapa en el proceso de formación de la orina, la reabsorción tubular, que consiste en devolver a la sangre todos aquellos productos útiles para el organismo a lo largo de los tubos que forman la nefrona. Por eso nos vamos a fijar cómo a lo largo de todo el recorrido de la nefrona nos encontramos con abundantes capilares sanguíneos, que serán los encargados de recoger los productos absorbidos desde la nefrona. La reabsorción tubular no es homogénea a lo largo de los distintos tubos que forman la nefrona. En el tubo contorneado proximal se absorbe la mayor parte de las sustancias útiles para el cuerpo, entre ellas un alto porcentaje de agua y de sales minerales como el sodio y el potasio,
y toda la glucosa. En la siguiente porción, el asa de Henle se reabsorbe un porcentaje menor de agua y prácticamente el resto de las sales minerales. En el tubo contorneado distal se reabsorben las sales minerales restantes que se transportan disueltas en agua, en un porcentaje bajo. Una vez finalizada la reabsorción, todos los productos de desecho que han viajado a través de la nefrona sin ser reabsorbidos pasarán al tubo colector. Además, pasa al tubo colector la porción de agua que no ha sido reabsorbida. En este agua van disueltas las sales minerales en exceso que hay y que también se eliminan. Así es como colabora el riñón a mantener la homeostasis del cuerpo. Todos estos productos juntos, agua, las sales minerales y productos de desecho, constituyen la orina. Cuando bebemos mucho. Ya. Entonces ya más o menos hemos recordado cómo funciona este pasaje. ¿Ya? Entonces de esta manera nosotros vamos a saber en qué parte específica de todo el sistema, de todo el recorrido, se van a dar ciertos intercambios de sales y de electrolitos, y de esa manera vamos a poder identificar cómo cada tipo de diurético va a funcionar en una zona diferente, porque va a buscar a través de algún tipo de proceso diferente realizar lo que sería la absorción de la eliminación de líquidos, ¿no? Evitar un poco la filtración de ellos. Entonces, los fármacos diuréticos, ¿qué cosas son? Son los fármacos que van a estimular la excreción renal del agua y de electrolitos. O sea, es la búsqueda del aumento del volumen de agua en la orina, ¿no? Interviniendo sobre el transporte iónico a lo largo de la nefrona, ¿ya? Entonces, según su mecanismo de transporte, podemos identificar 4 tipos, ¿no? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿ya? Como por ejemplo está la acetazolamida, y estos van a actuar a nivel del tubo proximal, ¿ya? Son los primeros que van a actuar dentro de toda la cadena. Luego tenemos los diuréticos de asa, que son los que van a actuar a nivel de las asas de Henle, ¿no? Como por ejemplo la furosemida, la metanida, son diuréticos bastante potentes. O sea, de todos estos 4 tipos de diuréticos, los diuréticos de la asa son los que mayor cantidad de agua me van a jalar, ¿ya? Entonces, si yo busco eliminar mayor cantidad de fluidos que están en cavidad, mi primera opción va a ser el uso de la furosemida, pero recuerden que el agua no sale sola, va a salir con electrolitos. Los electrolitos son los que se van a encargar a jalar el agua para que se pueda eliminar a través de la orina, ¿ya? Es por ello que hay que tener mucho cuidado cuando usamos este tipo de diuréticos, porque si es que no hacemos un seguimiento adecuado de cómo va el tema de la cantidad de electrolitos que el paciente tiene en la sangre, puede haber una deficiencia y esto puede generar problemas incluso dentro de lo que sería la conductibilidad cardíaca, ¿no? Porque uno de los electrolitos que necesitamos para lo que sería la contractibilidad cardíaca y mantener un buen ritmo es el potasio, ¿no es cierto? Entonces, ahí podríamos empezar incluso a tener como consecuencias arritmias, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿ya? Tener en cuenta ello. Luego tenemos los diuréticos diacídicos, que también son bastante potentes para jalar agua, pero primero están los diuréticos de asa, ¿ya? Ahí tenemos la hidroclorotiazida, la clorotiazidas, y estos van a trabajar a nivel del tubo contorneado distal. Y finalmente, los ahorradores de potasio, que van a actuar a nivel del túbulo colector, o sea, ya en la última parte. Entonces, el uso de los diuréticos los podemos usar cuando tenemos edemas asociados a insuficiencia cardíaca congestiva, como vimos la semana pasada, en casos de edema pulmonar agudo, que también pueden estar asociados a una insuficiencia cardíaca izquierda, en casos de hipertensión, ¿no? También me van a ayudar al manejo de eso, en casos de hipercalemia, ¿ya? Para poder regular la cantidad de potasio en sangre, desórdenes hepáticos y renales, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, problemas hepáticos,
Muchas veces hay deficiencia proteica y esa deficiencia proteica también me va a generar un desequilibrio osmótico y eso también hace que los líquidos puedan salir a cavidades, hacia las cavidades y no se mantengan dentro de la bulimia sanguínea, ¿ya? Y pasa mucho, ¿no? Cuando tenemos problemas hepáticos que los pacientes tienden a tener siempre ascitis, ¿no? Es algo bastante característico. Entonces, en edema pulmonar, ¿qué es lo que vemos en un edema pulmonar? Que hay una acumulación de líquido en los pulmones y en el espacio intersticial de los pulmones. Pueden tener como causas cardiogénicas, básicamente una falla cardíaca izquierda o una hipertensión, ¿ya? Y esto obviamente va a aumentar la presión hidrostática en los capilares pulmonares, ¿ya? Y tenemos las causas no cardiogénicas, que son básicamente inflamatorias a nivel pulmonar, sistémica, también puede ser asociada a malnutrición, a una falla hepática, a un síndrome nefrótico, y esto va a generar que aumente la permeabilidad de los capilares pulmonares y la presión osmótica disminuya, ¿no? Digamos que esto es lo que básicamente va a demandar que ingresen los líquidos a nivel pulmonar, ¿no? La reducción de la presión osmótica, ¿ya? Ahora, recordemos que recordemos que en ambos casos siempre la búsqueda de la solución va a ser buscar la diuresis para poder regular este sistema pulmonar, ¿no? Porque si el sistema pulmonar a nivel de los alveolos, de los bronquiolos, empieza a ocupar el espacio con líquido, ¿qué va a pasar con el oxígeno que debe ingresar? No va a tener espacio donde entrar, ¿no? Y obviamente al tener ocupado con líquido, ese pulmón no va a poder tener la capacidad de expandirse para poder capturar la cantidad de oxígeno que necesita el cuerpo para transportarlo, ¿no? a nivel de todo el sistema. Entonces este paciente por ese motivo va a presentar hipoxia, ¿ya? Son pacientes que los vas a notar con cianosis, ¿no? O sea, la mucosa siempre va a estar ligeramente cianótica, ¿ya? Porque no tiene la capacidad de oxigenación adecuada, porque ese pulmón está ocupado por otro tipo de sustancia, que en este caso es fluidos, ¿no? En vez de tener el espacio suficiente para poder ingresar el aire, ¿no? Entonces, por consiguiente, se va a dar un intercambio gaseoso deficiente y esto va a conllevar a que hay una dificultad respiratoria, porque el cuerpo, al sentir que hay menos cantidad de oxígeno que entra, porque el espacio está ocupado con líquido, va a empezar a respirar, va a aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Porque ¿qué busca? Aumenta la frecuencia respiratoria para que entre más oxígeno, ¿no? Y al realizar eso y al tener poco espacio, no puede expandir bien el pulmón, va a empezar a presentar la dificultad respiratoria. Entonces, podemos observar diversos tipos de edemas en todo el cuerpo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un edema cerebral, para eso también hay sustancias, hay medicamentos especiales que nos ayudan, incluso a generar la diuresis más a ese nivel. Por ejemplo, en el caso de un TEC, ¿no? De un traumatismo encefalocraniano, tenemos edema pulmonar, que ya lo hemos hablado, edema miocardial, ¿no? También puede haber captura a través de una función disfuncional del corazón, en el cual puede acumularse a nivel del pericardio también líquidos, ¿no? Lo que le llamamos la pericarditis. A nivel hepático, ya como habíamos hablado, la congestión hepática que se puede dar ya sea por un problema originario en el hígado o un problema consecuente de una congestión cardíaca derecha. Podemos también ver presencia de edemas, ya edemas a nivel intestinal, ¿no? A nivel de la pleura, ¿no? Podemos observarlo quizás cuando tenemos problemas de mala absorción, cuando tenemos un problema de un hilio paralítico, edemas tisulares también podemos ver, ¿no? Cuando tenemos un daño a nivel de lo que sería el sistema linfático, o incluso cuando tenemos una hipoproteinemia bien marcada, podemos llegar a ver edemas a nivel de los miembros, ¿no? A nivel tisular. Ya vamos a ver que empieza a haber como que retención de líquido a nivel de los tejidos, ¿ya? Y bueno, definitivamente también cuando tenemos un aumento de la presión
renal a nivel intersticial también podemos observar este incremento de líquidos, ¿no? Entonces, en base a lo que hemos visto anteriormente en el cuadro, podemos determinar, ¿no?, que los inhibidores de la anhidrasa carbónica van a actuar a nivel de los tubos proximales, ¿no? ¿Y qué se va a dar principalmente ahí? La reabsorción de sodio y la reabsorción del bicarbonato. A nivel de las asas de Henkle, vamos a observar que se va a dar el intercambio de sodio, cloro y potasio. A ese nivel van a interferir o van a actuar los diuréticos de asa para interferir principalmente en el sulfuro de sodio. Y después a nivel de los tubos distales tenemos a los diuréticos tiacídicos. ¿Ya? Estos van a actuar principalmente también en el intercambio, ¿no?, en la proteína facilitadora del intercambio de sodio y cloro. ¿Ya? A nivel de los tubos contorneados vamos a encontrar, como habíamos hablado, los ahorradores de potasio que van a actuar de manera directa o indirecta en los canales de sodio. ¿Ya? Estos son los agonistas de la aldosterona, que van a actuar como la espironolactona, que van a actuar principalmente a nivel de bloquear, por decirlo así, la producción o de la aldosterona como tal. O sea, van a bloquear dentro del sistema angiotensina, aldosterona, renina, angiotensina, aldosterona, van a bloquear el hecho de que se produzca la aldosterona, ¿ya? Y la amiloridina va a actuar también de manera directa, ¿sí?, ya, a lo que sería el canal de sodio, ¿ya? Y de esta manera pues vamos a retener lo que es el potasio. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que la reabsorción de cloruro de sodio disminuya, por consiguiente disminuye la reabsorción de agua y el volumen final de la excreción también disminuye. Entonces, la clasificación según la potencia farmacológica. ¿Ya? Entonces, según la potencia farmacológica, básicamente en el caso de los que van a bloquear la reabsorción de sodio, lo clasificamos en lo que es eficacia máxima, eficacia media y eficacia ligera. En eficacia máxima, ya como les había comentado, tenemos los diuréticos de asa, ¿ya?, que van a trabajar a nivel de la rama ascendente gruesa de la asa de Henkle, ¿ya? Entre ellos tenemos la furosamida, la butanida, que es muchísimo más potente que la furosamida, el ácido etalclínico. Los de eficacia media son los diuréticos tiacídicos, ¿no?, que van a actuar en el primer segmento del túbulo contorneado distal, ¿ya?, las tiacidas. Y los de eficacia ligera, que son los ahorradores de potasio o los inhibidores de la aldosterona, de la adenina carbonasa, que cada uno actúa, ¿no?, en los ahorradores de potasio en la parte final del túbulo contorneado distal, y los inhibidores de la anhidrasa carbónica en el tubo contorneado proximal, ¿no? Ahí tenemos la espironolactona, la acetosalamida y la amiloidina. Entonces, según su mecanismo de acción, también los podemos clasificar en inespecíficos, o sea, los osmóticos, los que van a trabajar a través de la ósmosis, del cambio de presiones, lo que sería la transferencia, ¿no?, de lo que es del líquido. Los enzimáticos, que en este caso ahí están los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿ya? Los de transporte, ahí están los de asa de Henkle, los de las tiacidas, las amiloridas, que en este caso son ahorradores de potasio, y las hormonales, ya que si bien la espironolactona, al ser un antagonista de aldosterona, está incluido dentro de los ahorradores de potasio, pero como trabaja directamente sobre la hormona, se clasifica aquí como los hormonales. Entonces, en base a esta clasificación, vamos a conversar de los diuréticos que utilizamos, ¿ya?
Los osmóticos son los que filtran literalmente en el glomérulo, ¿no? Se les trabajan en la primera parte, ¿ya? Tienen poca o nula reabsorción, ¿ya? A nivel oral tienen pobre absorción, por ejemplo, como diarreas. Y los más conocidos aquí está el manitol, la glucosa intravenosa, la glicerina, que se puede manejar de manera tópica, ¿no? El manitol, por ejemplo, es un diurético osmótico que lo utilizamos mucho, dirigido para problemas a nivel de edemas cerebrales, ¿no? Si tenemos un paciente con TEC, podemos utilizar este tipo de diurético. Entonces, ¿cómo funcionan los diuréticos osmóticos? No sabemos que el solvente y el soluto se encuentran en una solución diluida y se van a trasladar por ósmosis a la solución más concentrada. ¿Ya? Entonces, como mecanismo de acción, vamos a ver que a nivel del intersticio, a través del intersticio se va a trasladar desde donde hay menos cantidad de soluto hacia la parte donde hay más cantidad de soluto, ¿no? Yéndose hacia el lumen tubular, ¿no? Entonces la sustancia lo que va a hacer es trasladarse al lumen tubular para poder de esta manera jalarme agua hacia allá. Entonces, ¿cuándo es donde utilizamos este tipo de diuréticos? Lo podemos utilizar, como les indiqué, en edemas cerebrales, ya en hipertensión intracraniana, cuando tenemos ciertas insuficiencias renales, en problemas de glaucoma, ya podemos utilizarlos. Básicamente, no me van a eliminar electrolitos como tal, pero sí me van a eliminar agua, ¿ya? Entonces, en casos de insuficiencia renal, por ejemplo, los podemos usar de 0.25 a 1 gramo por kilo intravenosa, ¿ya? Refiriéndonos al manitol, por ejemplo. Y es importante saber que el manitol hay que colocarlo de manera lenta, ¿ya? Se puede colocar un color lento hasta entre 10 a 20 minutos, o lo podemos diluir en solución, de un cristalóide como cloruro de sodio y pasarlo de manera lenta, ¿no? Por infusión continua. En glaucomas, por ejemplo, se puede utilizar de 0.1 a 1 gramo por kilo intravenosa, también se aplica de manera intravenosa, y para lo que es un edema cerebral podemos utilizarlo a 0.5 gramos por kilo intravenoso, ¿ya? Este tipo de soluciones se utilizan por lo general apenas tenemos el paciente, por ejemplo, que nos llega con TEC, lo utilizamos como única dosis, ¿ya? Se puede aplicar una segunda dosis si todavía consideramos que hay una elevación de la presión intracraniana por en este caso los líquidos inflamatorios a las 12 horas de aplicada la primera dosis, pero estos no son fármacos que se utilizan como dosis continua. Se utiliza como primera dosis para regular este tipo de edemas, porque sí me van a generar, va a actuar mejor a nivel osmótico, a nivel de cerebral, a nivel de ocular, para poder jalar agua de esta manera. Y ya luego podemos mantener la diuresis con los otros tipos de diuréticos, ¿no? Siempre vamos a observar que usualmente combinamos los tipos de diuréticos, porque como vemos tienen diferentes mecanismos de acción y sobre todo tienen diferentes acciones en diferentes zonas, ¿no? Entonces, diuréticos osmóticos, ¿cuándo están contraindicados? Contraindicados en insuficiencia cardíaca congestiva, en edema pulmonar, en hemorragias intracranianas, ¿no? Porque lo que me van a generar es la deshidratación, porque no está jalando electrolitos, solamente está retirando lo que es líquido. Ahora, hablemos de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿no? Que están dentro de la clasificación de los diuréticos enzimáticos. ¿Ya? Recordemos que van a funcionar a nivel del túbulo proximal, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Y va a ingresar sodio al túbulo proximal, y esto va a generar que haya un intercambio de hidrógeno, ¿no? Pero ¿desde dónde empieza? Empieza desde, ¿no?
tengo el bicarbonato de sodio que no, al ser una molécula tan grande no puede ingresar. Entonces para ingresar tiene que dividirse agua más dióxido de carbono. Ingresan los dos y aquí es donde se unen. Y al unirse van a permitir el ingreso de cloro y acá es donde un hidrógeno se va a separar del bicarbonato y la anhidrasa va a salir e ingresa el cloro. Y este hidrógeno que está quedando libre aquí va a salir para que ingrese sodio. ¿Ya? Entonces, la idea es el intercambio, ¿no? Y como vemos también, sale sodio y puede ingresar potasio. ¿Ya? Entonces, de manera normal, ese es el tipo de filtración que se da a nivel del túbulo proximal. Entonces, si yo voy a bloquear la anhidrasa carbónica, ¿ya? Voy a bloquear que ingresen, que se dividan, digamos, y que ingrese tanto el agua con el bicarbonato, con el dióxido de carbono. Entonces, si no ingresa, ¿qué va a pasar? No va a haber un hidrógeno aquí que me permite el intercambio con sodio, ¿no es cierto? Y ese sodio no va a salir para que ingrese potasio. Entonces me va a eliminar esta parte de aquí. Y si el sodio queda fuera, ¿qué va a pasar? ¿A quién se va a llevar? Al agua. ¿Ya? Entonces, la membrana luminar se va a dar al túbulo proximal, va a inhibir el catabolismo del ácido carbónico y la inhibición de la reabsorción del bicarbonato de sodio, y el sodio va a reabsorber después, se va a reabsorber después en las heces de Henle. Entonces, esta diuresis y reducción de reservas totales corporales de bicarbonato de sodio obviamente va a reducir, ¿no? Ahora, usos clínicos. Esto lo vamos a usar en glaucoma, en acidosis metabólica, en alcalosis metabólica, ¿ya? ¿Por qué? Porque si estamos evitando que se reabsorba sodio, va a acidificarse el medio, ¿no? Mal de la montaña, en la alcalinización de la orina, inhibidores de la... aquí, por ejemplo, como nombre comercial tenemos la dorsolavet, el dorsolavet, el azotop. Ahora, hablemos de los diuréticos que afectan en el transporte, ¿no? Digamos que el que mayor absorción va a generar son los diuréticos del ácido, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan a nivel de las heces de Henle? Como vemos aquí, hay un intercambio de lo que sería salida de cloro, salida de sodio, ¿ya? Y en este caso el agua se va a reabsorber más, va a haber salida a nivel del túbulo descendente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los diuréticos del ácido? Básicamente lo que van a hacer es bloquear el syn-porter de sodio, potasio y cloro, o sea, esa proteína que me va a servir para ayudarme a lo que es el intercambio de esos electrolitos. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Normalmente debería pasar eso, ¿no? Voy a intercambiar van a ingresarme dos cloros y esto va a permitir que ingrese un sodio y un potasio, ¿no? Y dentro del intercambio, voy a liberar un sodio que está dentro para que ingrese otro potasio, ¿no? Eso es lo que puede pasar, así como también va a salir un cloro junto con un potasio, ¿ya? Y esto va a permitir que pueda haber una absorción de magnesio y de calcio. Entonces, si yo voy a bloquear este syn-porter, ¿ya? Que me va a generar este intercambio, ¿ya? Voy a dejar a esos electrolitos fuera y obviamente esto me va a permitir que el agua se vaya con esos electrolitos, ¿no? Entonces y también si es que este intercambio no se da, ¿quién se va a perder aquí? El magnesio y el calcio, o sea, no van a poder tampoco absorberse, ¿ya? Y todo se va a ir hacia la orina, ¿ya? Entonces, el uso prolongado de este tipo de diuréticos lo que nos va a generar, por consiguiente, es la hipocalemia, la hipomagnesemia y la hipocalcemia también, ¿ya? En los diuréticos de Lassa
vamos a tener principalmente la furosemida, que es la que más conocemos, está también la bumetanida, ¿ya? Que es mucho más potente que la furosemida, y la tolasemida, ¿no? Que también tiene mayor potencia. Entonces, en principio nosotros vamos a trabajar principalmente con la furosemida, ¿ya? Cuando tenemos, digamos, presencia de que no hay la diuresis adecuada, por decirlo así, ya se acostumbró a los niveles de furosemida, podemos pasar a los otros diuréticos de asa que son más potentes. Pero ojo, tener mucho cuidado, porque si son más potentes, ¿qué quiere decir que va a pasar? Va a perder más electrolitos. Entonces, a este tipo de pacientes lo que hay que hacer es un seguimiento más constante de lo que es evaluación de electrolitos en sangre, ¿ya? Para ver que este paciente no entre en hipocalcemia, hipopotasemia, hipocalemia o hiponatremia, ¿ya? Entonces tenemos que evaluar eso, no hipomagnesemia, perdón, ¿ya? En el caso de la torasemida, vemos que es 10 veces más potente que la furosemida, ¿ya? Y en el caso de la bumetanida es incluso 25 a 50 veces más potente que la furosemida, ¿ya? Entonces son altamente potentes, la relación dosis-respuesta es relativa, ¿ya? Y relativamente excesiva, ¿no? Entonces, dependiendo un poco del grado de diuresis que buscamos, tenemos que tener en cuenta cuál nos va a convenir utilizar. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La furosemida, lo podemos usar en edemas pulmonares, ascitis, insuficiencia cardíaca congestiva, en retención de fluidos por una enfermedad a nivel del glomérulo, manejo de hipercalemia aguda, ¿ya? Por ejemplo, si tengo hipercalemia, como me da la tendencia de generar hipocalemia, entonces lo puedo utilizar para regular los electrolitos. La torasemida también lo puedo usar para edemas pulmonares, pero es cuando necesitamos mayor cantidad de potencia, ¿no? Incluso vemos, ¿no? Si es más potente que la furosemida, la dosis también se ve menor aquí. Ya lo podemos usar también en edema agudo pulmonar, insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Muchas veces ya los pacientes con furosemida, los pacientes crónicos, ya no vemos un efecto de manejo adecuado de los fluidos, entonces podemos pasar a la torasemida. También en síndrome nefrótico, en una insuficiencia renal bastante severa, en hipertensión por deterioro renal, ¿no? O sea, puede haber un cuadro hipertensivo y el riñón no va a poder solucionarlo, ¿no? Entonces ahí también podemos ayudarlo. El tratamiento agudo de la hipercalemia, ya cuando tenemos niveles quizás de potasio muy altos, ¿no? Ahí podemos cambiarlo. Y la bumetanida, podemos observar que la dosis para calcularla es dividir 25 o 50 veces de la dosis original de furosemida. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que es 25 o 50 veces más potente? Entonces la dosis la dividimos de esa manera para calcular su uso. Podemos utilizar también diuréticos de asa en los casos de equinos de competición, cuando tienen hemorragias pulmonares por ejercicio, ¿no? Hay pacientes o hay caballos que son sometidos a trabajos muy intensos, ¿no? O por el mismo ejercicio de carrera, ¿no? Pueden generar este tipo de hemorragias, ¿no? Porque aumentan la presión a nivel de los capilares pulmonares, ¿no? O también puede haber una presión intratorácica negativa por una inspiración muy severa, ¿no? Que estos animales que están sometidos a algún trabajo pueden estar sometidos a eso. Entonces, tener en cuenta esas interacciones, ¿no? Los AINES con diuréticos ya pueden incrementar el riesgo de producir insuficiencia renal, ¿ya? Entonces, tener en cuenta que hay que, si es muy necesario usarlo, ser muy cauteloso, o en tal caso buscar alternativas para utilizar otros fármacos, ¿no? O la regulación de las dosis. Ahora hablemos de las tiazidas, ¿no? Las tiazidas van a trabajar en el túbulo distal, ¿ya?
Básicamente lo que van a hacer también es bloquear Pulse Importer, o sea, una proteína facilitadora del intercambio de electrolitos, ¿ya? Pero es importer que me va a ayudar a la absorción de sodio y cloro, ¿no? Entonces me va a bloquear este tipo de importer. ¿Ya? Eso se va a dar en la porción inicial del túbulo contorneado distal y por consiguiente va a haber disminución de estos electrolitos que se absorben, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué sucede? Se da este ingreso de absorción de sodio y cloro y el calcio va a ingresar, ¿ya? Y esto va a generar que saques un calcio y ingrese un sodio, ¿ya? Ese es el intercambio que se da, y así como sale también un sodio va a ingresar un potasio, ¿ya? Y obviamente si nosotros bloqueamos esa proteína facilitadora del transporte, no se va a dar ese mecanismo, no van a quedar por fuera. ¿Y qué va a pasar? Se va a ir para la orina y me va a jalar agua. Entonces, ¿para qué me sirven este tipo de diuréticos de transporte? Me pueden servir para prevención de urolitos, ¿no? Porque me van a cambiar el pH de la orina, ¿ya? Por ejemplo, si yo busco para hacer básicamente un manejo con referente a lo que sería cambiarme el pH de la orina, lo puedo utilizar de 1 a 2 miligramos por kilo por vía oral cada 12 horas, ¿ya? También lo puedo utilizar en edema pulmonar, en ascitis por insuficiencia cardíaca congestiva, lo puedo utilizar de 1 a 4 miligramos por kilo. En ascitis secundarias por enfermedad hepática, ya lo puedo utilizar de 0.5 a 1 miligramos por kilo. Y en hipertensión sistémica, ya también la puedo utilizar a 1 miligramo por kilo por vía oral cada 12 horas a cada 24 horas, ¿ya? Después también tenemos los bloqueantes de canales de sodio, ¿ya? Estos bloqueantes de canales de sodio me van a servir como ahorradores del potasio, ¿no? Que van a generar que se reduzca la eliminación del potasio. Entonces, van a reducir su intercambio y de esta manera reducen su eliminación. El nombre comercial lo tenemos como amiloride, ¿ya? Que es bastante utilizado como un diurético principalmente en felinos, ya viene en gel y la medida se hace por centímetros. De ahí tenemos como otros ahorradores de potasio la aldosterona, ¿no? Pero como ya habíamos hablado en esta clasificación, van a afectar directamente a la regulación hormonal, ¿no? De la aldosterona. Entonces, como vemos aquí, la aldosterona ingresa y va a generar, recordando, ¿no? La semana pasada va a empezar a generar todo un sistema de cambio. Pero ¿qué pasa si la espironolactona entra? Va a evitar que se genere la aldosterona, ¿ya? Entonces, el ingreso a la célula, va a haber una unión al receptor, va a ingresar al núcleo, va a haber una síntesis de proteínas que van a generar la apertura de los canales de sodio, la función del canal de sodio y el transporte activo del sodio, ¿no? Y de esta manera a través también se va a, y esto lo va a hacer a través de la actividad del ATP. Entonces bloqueamos esto y no se va a dar este intercambio, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la espironolactona, que ya habíamos hablado, que es una antagonista de la aldosterona y que me va a impedir esa absorción de sodio, ¿ya? Entonces, si no hay absorción de sodio, no va a haber intercambio con potasio, ¿ya? Y tampoco se va a activar el ATP para poder hacer ese intercambio, ¿ya? Después también tenemos otros bloqueantes de los canales de sodio, que es el triamtereno, ya, que va a evitar que haya este intercambio también, ¿no? Pero va a ir directamente bloqueándome este canal, ¿ya? Entonces, uno es que me va a evitar que se dé este sistema a través de la activación de la aldosterona, la producción de aldosterona, y en el caso del bloqueante directo de los canales de sodio, lo que va a hacer es bloquearme el canal, y si no hay un ingreso de sodio, no va a haber una excreción de potasio, no se va a dar ese intercambio. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos de manera comercial, ¿no? El Cardial B, ¿ya? Que es una espironolactona,
¿ya? La voy a utilizar como coadyuvante en tratamientos de insuficiencia cardíaca congestiva, en ascitis dadas por hipertensión, ¿ya? Ahí lo voy a utilizar de 1 o 2 miligramos por vía oral cada 24 horas. También lo puedo utilizar en hipocalemias, ¿ya? Asociadas a aldosteronemia, ¿no? O sea, cuando tenemos un aumento de la producción de la aldosterona de manera excesiva, cuando está activado mucho este sistema de compensación, lo que buscamos es para poder regular, digamos, la deficiencia de potasio, entonces vamos a bloquear la producción de esta hormona, ¿ya? Y lo tenemos que hacer directamente hacia este sistema, porque sabemos que el motivo por el cual se está dando esta deficiencia de potasio es por la sobreproducción de la aldosterona. Entonces tener en cuenta ello, ya que los antagonistas de la aldosterona se tienen que utilizar más específicamente dirigidos a cuando tenemos casos del aumento de la aldosterona, de la producción de esta, ¿ya? Entonces, también hay otros fármacos que pueden ayudarnos a reducir los líquidos y que no son específicamente diuréticos, ¿ya? Un ejemplo de ellos es el omeprazol, ¿ya? Hay un estudio que indica que hay un mecanismo que no está muy bien estudiado, pero como trabaja a nivel de las bombas de protones de hidrógeno, puede ayudar a lo que es la reducción de líquidos a nivel de cerebro espinal, ¿no? Y hay casos reportados que se han visto que han tenido buen resultado cuando se han utilizado en combinación con corticoides, ¿ya? Se han asociado muy bien y se ha visto un efecto favorable en pacientes, sobre todo que sufren de hidrocefalia, ¿ya? Pacientes cachorritos, por ejemplo, es bastante común, ¿no? La hidrocefalia en chihuahuas, en pug, ¿no? En algunas otras razas como los maltés, ¿no? Entonces se ha visto que ha habido un efecto favorable de la combinación de esos dos fármacos para lo que sería la reducción del líquido a nivel del cerebro espinal. Entonces, cuando tenemos una situación así, podemos utilizar omeprazol de 0.5 a 1 miligramo por kilo, furosamida, la prednisona, ¿ya? Y podemos utilizar acá también un diurético el bloqueante de la adenasa carbónica, ¿ya? Como la acetosalamida. Podemos utilizar el manitol siempre y cuando tenemos un aumento muy grosero, digamos, de esa presión intracraneal, ¿ya? O sea, solamente en el caso de emergencia, ¿no? Como les decía, utilizamos una sola dosis y luego seguimos con los otros diuréticos que sí se pueden dar de manera progresiva. Porque lo que pasa es que los diuréticos osmóticos si bien no son tan potentes como un diurético de Lassa, sí es bastante impredecible la cantidad de fluido que me puede retirar. Entonces también podemos un poco desequilibrar la cantidad de fluidos que me va a retirar, ¿ya? Por eso es que lo utilizamos como un mecanismo de emergencia, ¿ya? Y si es que necesitáramos seguir reduciendo, ahí podemos aplicar otra dosis después de 12 horas, pero como única dosis adicional. Luego de ello ya tenemos que manejarlo con los otros diuréticos. Ahora, para tratamientos de urolitos, como hemos visto, también nos pueden servir, ¿no es cierto? Porque va a haber, a nosotros cambiar, digamos, jalar ciertos electrolitos, vamos a cambiar también el pH de la orina, ¿no? Porque esos electrolitos van a pasar hacia el torrente de la orina y esto me va a ayudar a cambiar el pH y muchas veces hay algunos urolitos que según su composición, al cambiar el pH de la orina empiezan a degradarse, ¿no? Como por ejemplo
la estrubita, ¿no? Caso que no se ve cuando hay oxalatos de calcio, ¿no? Los oxalatos de calcio sí o sí son urolitos que por más que tú regules el pH de la orina van a persistir ahí y esos hay que sacarlos sí o sí por una cistotomía. Entonces, si queremos, tenemos por ejemplo en caso de estrubita, ya, una orina alcalina, entonces ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar acidificar, ¿no? La orina. Podemos utilizar dietas acidificantes que ya son bastante conocidas de manera comercial, ya, los que son básicamente los urinari, ¿no? Todos los tipos urinari, ya, o en el caso del GIS, el CD y el SD. Ahora, si hablamos de ciertos medicamentos, por ejemplo, tenemos el cloruro de amonio, la metionina, ¿no? Que se van a agregar a su alimentación para acidificar la orina. Después tenemos, en el caso de las orinas que son ácidas, que me van a generar oxalatos de calcio, cistina, uratos de amonio, ¿ya? Estos yo lo que voy a buscar es una dieta alcalinizante, ¿no? Y de esta manera me van a alcalinizar la orina, ¿no? Por ejemplo, como dietas tenemos el KD, luego tenemos el bicarbonato de sodio, que también lo podemos aplicar para alcalinizar la orina, ya el citrato de potasio, ya también me sirve como sustancia para alcalinizar la orina. Muy bien, entonces de aquí seguimos con fluidoterapia, ¿ya? Pero, a ver, hacemos un receso para seguir